Bueno, buenas tardes nuevamente. Arrancamos con la segunda parte de preguntas y respuestas de la fase avanzada del taller de hoy. Hoy tenemos en este momento a Bruno Musi de Brasil y a Gustavo Molina que nos batió también hoy de emergente. Yo quería, antes de empezar las preguntas, darle las gracias al doctor Molina y también darle las gracias por habernos ayudado porque el doctor Jorge Cedeño, que era nuestro primer expositor, pues estuvo enfermo de COVID y no pudo asistir y el doctor Molina pues tuvo la gentileza de darnos la conferencia. Así que gracias Gustavo nuevamente y a Jorge pronta recuperación y que sigamos en contacto como siempre lo hemos hecho. Bueno, entrando en tema, aquí hay varias preguntas y hay preguntas que son de esta parte y hay una pregunta que es de la anterior que la vamos a hacer después. Y la primera pregunta es, ¿cuáles serían las herramientas o las 5 herramientas que apoyan el diagnóstico de la densitometría ósea? Porque habíamos hablado que el diagnóstico no solamente es con densitometría, sino que hay otros parámetros que hacen diagnóstico. Uno no trata de densitometría ósea, trata pacientes. Entonces me gustaría oír primero a Gustavo y después a Bruno a ver qué me dice de esto. Ok, pues afortunadamente con las buenas tardes para todos de nuevo. Las herramientas de la densitometría han evolucionado, o sea, afortunadamente no se quedaron solamente como como lo decíamos anteriormente, con solamente la toma de la densidad mineral ósea con el concepto areal que tiene todos los problemas que hemos visto y todos los inconvenientes que en un momento determinado pueden tener. Las herramientas han evolucionado, entonces obviamente la madre de todo es poder tener una muy buena adquisición, lo mejor posible, de muy buena calidad, la densidad mineral ósea, que es la densitometría básica, que es la que siempre hemos tenido. La segunda herramienta que se desarrolló casi que a paralelo fue la morfometría vertebral, que como ya lo vimos, la medición y haciendo una pesquisa de fracturas prevalentes de columna, que nos ayuda mucho pues a estar alerta y de encontrar factores de riesgo como fracturas ocultas prevalentes. La tercera herramienta que se desarrolló también fue la composición corporal. La composición corporal, como ya vimos una muy buena charla también de Carlos, en donde nos explicó todo, para qué se utiliza todo el concepto de osteosarcopenia, que cada vez está tomando más fuerza y tiene consensos y tiene realmente unas indicaciones muy amplias y muy buenas y creo que es de mucha utilidad. Las últimas 2 herramientas que se han desarrollado son el TBS, del que estuvimos hablando, que es precisamente para poder acercarnos ya a ese concepto de densidad más calidad para poder definir en un todo la osteoporosis. Y por último, se están desarrollando algunas herramientas para fractura típica, para cadera ortopédica, para rodilla, para algunas otras alternativas que se están desarrollando también con la adquisición de la densidad mineral ósea. Entonces, esas serían como las 5 herramientas que están descritas en este momento que tienen los densitómetros actuales, modernos, y que realmente son software que nos están ayudando y son herramientas que nos dan más con qué trabajar. No sé, Bruno, si quería agregar algo a eso o pasamos Sí, no, a una pregunta Gustavo sobre los habló REMS. de todo, só novidade do recurso de pediatria, que é excelente em densitometria, pero es un punto en favor de las mediciones de volumen, como la tomografía periférica. Entonces, se ha utilizado más ampliamente en los grupos pediátricos, adolescentes, la tomografía 3D, por ejemplo. Ok. Con respecto a tu charla, que eran métodos avanzados para medir masa ósea, en el cual hablaste del REMS. Háblanos un poquito del REMS. El REMS y sobre todo algo sobre las dosis, si hay mucha radiación, si hay poca radiación, cuál es su parangón comparativo contra el DEXA, qué utilidad puede tener, costos, etcétera, etcétera. El REMS es un ultrasonido, entonces no hay radiación ionizante como los rayos X. Entonces es un método que no necesita ninguna protección, pues es lo mismo que un ultrasonido.
Y la diferencia de REMS para el ultrasonido previo, porque los dos utilizan olas ultrasónicas. Entonces, para hacer una medición de las estructuras, especialmente las estructuras líquidas. Entonces, se desarrolló un software que percibía más lo que son los bordes óseos. Entonces, probaron porque el ultrasonido previo, el ultrasonido cuantitativo, tenía muchas salidas, como que speed of sound, ultrasound attenuation, broadband ultrasound, cosas así. Entonces, no se quedó bien solo de extremidades. Existe hoy un ultrasonido de extremidad que está aprobado por FDA, pero es acá en el radio. No es en sitios centrales. El fato de tener sitios centrales es diferente. Tienes más, no es precisión, dices mejor los pacientes de riesgo. Y hicieron un estudio con T-scores, comparativamente a T-scores, y hubo una distribución similar de los T-scores, DEXA y los T-scores de REMS. Entonces, un estudio de 5 años, con algunos pacientes, no muchos, pero hay un estudio de 5,000 pacientes también, publicado en Bonn, una meta-análisis. Entonces, es un método que es la utilización del ultrasonido, que es inevitable, pero con más recursos de software. Claro, Entonces, yo creo que la primera vez que vimos eso, un showroom que fue en Cracovia, fue la primera vez que yo lo vi en el 2018. Y recuerdo que estaban ellos ahí y yo recuerdo que tenían unas modelos muy bonitas y querían hacer la prueba y yo les decía, pero a esta muchacha no le va a dar osteoporosis. y tenían una muchacha muy bonita de modelo, ¿no? Ahora, mi pregunta en el REMS, y eso va dirigido a Bruno, el test score del REMS es similar al del DEXA. ¿Se puede utilizar REMS para clasificar osteopenia y osteoporosis? ¿Está estandarizado eso? No. Hubo una correlación, una buena correlación, pero para validar eso necesita... acho que nenhum método terá uma validade da densitometria, pois a densitometria foi utilizada ampliamente em todos os estudos de todos os fármacos, desde as hormonas hasta os bifosfonatos, romosozumab incluso, teriparatide. Então, não há como ter um método talvez tão utilizado como a densitometria. Pero se tem algo mais portátil, con un potencial para evaluar pacientes tal vez en su casa, es una herramienta interesante. Tal vez los doctores como reumatólogos, ortopedistas, tener en su consultorio como algo más para su consulta. Y entonces... Una consulta rápida. Una consulta rápida, envía una densitometría, o entonces hace algo. No estamos queriendo sustituir la densitometría, pero sería una herramienta interesante de tener en su consultorio, no para dueños de clínicas, de métodos diagnósticos, no, es para los doctores. Como un screening. Como un screening, más bien. Como la bioimpedancia, la impedanciometría, la BIA. Como Claro. la BIA. Imagínate, todos los nutrólogos que les gusta utilizar el REMS para conocer la calidad ósea y tal. Es cuestión de tiempo. Yo acho que es cuestión de tiempo. A ver. Ok. Volviendo atrás, una pregunta que le voy a hacer a los dos, a ver, porque es una pregunta que han hecho varias personas para después entrar al QCT, es ¿cuáles son los errores más comunes en cuanto al posicionamiento del paciente para hacer densitometría? ¿Y cuál es la posición adecuada? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ustedes han visto en su práctica?
y cuáles creen que puede ser el posicionamiento. Déjame, Bruno, que tú tienes mucha más experiencia porque tú haces la densitometría, yo las leo. Entonces, creo que Bruno nos puede complementar mucho mejor esta respuesta. Y yo creo que, a ver, el principal, digamos, error es la falta de entrenamiento de un tecnólogo o de la persona que adquiera la densitometría. Entonces, la persona que adquiera la densitometría tiene que tener muy claro el protocolo para desvestir la paciente, que no tenga brasier, que no tenga botones, que no tenga nada más, que realmente esté preparada para el examen, como vimos anteriormente que nos decía el doctor Jiménez, las pastillas de calcio, los exámenes variados, pues con vario, cualquier examen de medicina nuclear, etcétera. Entonces, todo eso que esté claro para que el paciente realmente llegue a que la adquisición. El posicionamiento en la máquina debe ser como los mostramos en las fotos, que es acostado en la posición con el cubo, con la porción de los pies flejados para la columna, para ponerla recta y que pueda adquirirla en forma adecuada, para que los ROI estén adecuados, centrada, que esté bien alineada. Los otros errores que pueden haber son ya materiales internos que pueden haber por osteosíntesis o por prótesis glúteas, etcétera, polímeros, en fin. Y eso en cadera principalmente, bueno, en columna también. En antebrazo, pues también las fracturas y las osteosíntesis de antebrazo. No sé, Bruno, ahora sí. Não, eu acho que é importante ter compromisso com a qualidade da densitometria. Muitas vezes o doutor, em sua oficina, não será capaz de ver as regiões, etc. Então, mínimo conhecimento de uma densitometria de qualidade, todos os doutores deveriam ter. Se, por exemplo, L1 está mesmo em L1, L2 em L2, L3, se o cuello é realmente puro, sem nenhuma superposição, o cuello não está em el isquion, não está sobre o sob el isquion. Entonces, que no tenga la línea del abdomen, esa es importante, esa sí es con frecuencia, ¿no? Entonces, si tienes una imagen de calidad, todo se resuelve en el software. Pero si no tiene una imagen de calidad, el software no corrige. Entonces, si uno puede decir que lo que hace en la tabla no se concerta, se maneja en el software. Necesitas tener al paciente en el posicionamiento ideal. Y una buena técnica, como Gustavo habló, un buen técnico o mismo el propio médico, hacer el posicionamiento del paciente como fuera un fotógrafo, como fuera tomar una foto del fémur, de la columna, al centro de todo. Okay. Ramiro, es importante también que quede claro, yo lo dije en la charla varias veces, pero que quede claro, por ejemplo, que el TBS no necesita un posicionamiento adicional. El TBS se adquiere cuando yo adquiero la densitometría y simplemente terminé de tener una muy buena adquisición de calidad, como lo dijimos, y el tecnólogo activa un botón del software de TBS y él interpreta con ese variograma, con ese método matemático, todo lo que tenga que ver ya para la traducción 3D de esa adquisición 2D de la densitometría. Entonces es importante saber que no necesita otro posicionamiento, que no es otro examen adicional, ni nada. O sea, simplemente es un software que si yo adquirí mal, como dice Bruno, no hay nada que hacer. Se tiene una mala respuesta. Si yo adquirí bien, con buena calidad, tengo unas herramientas para poder trabajar el resto. Claro. Ustedes ambos usaron en su conferencia el término de calidad, de cantidad, calidad y resistencia. En diferentes formas, ambos lo dijeron. Sí, señor. Usando la analogía expuesta en su conferencia con la solidez en la construcción de un edificio, como tú explicaste, ¿cuál es el papel de esa microestructura de los huesos? Yo creo que el ejemplo, pues por eso utilicé el ejemplo del concreto. El concreto es varillas y cemento. Si yo solamente hago el edificio de cemento, pasa lo que les mostré en la foto, y es que ese edificio se cayó aquí en Medellín.
Ese edificio, yo no sé si el de Miami se cayó por lo mismo, pero el de Medellín se cayó por un cálculo estructural le quitaron un par de varillas a los edificios en cada columna porque era más barato. Pero el más barato fue que el edificio no aguantó el peso y se cayó porque tenía mucho peso, mucho cemento, muy poca estructura, que serían las trabéculas, y eso es lo que nos pasa a nosotros en el hueso. Por eso empecé con el ejemplo del bosque. Cuando el bosque empieza a dañarse, pues empieza a destruirse y ya empieza ya lo que tenemos es que hacer resembrar para tratar de ver si vuelve a crecer y nos demoraremos quién sabe cuánto tiempo. Y el ejemplo de la microfractura que mostró Bruno Ortica es exactamente lo mismo. O sea, cuando se suma esa microfractura, se va comiendo toda la trabécula, se forman los grandes defectos y se aplasta, se cae por su peso, por el módulo de Young, no aguanta el peso la vértebra y se colapsa. O no aguanta el peso y se fractura la cadera o el radio distal o el número proximal o la pelvis. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Bruno, aquí hay varias preguntas de QCT, que fue tu tema. Y queremos que nos hables, a ver, en primer lugar, si se ha demostrado que el QCT y el DEXA tienen una excelente correlación. Y dos, que nos hables algo sobre la radiación, si es algo alta o si solamente es muy alta en algunos sitios. Ese es un punto que nos interesa porque, a ver, el tema de la radiación dependiendo del sitio y si se puede correlacionar el QCT con el DEXA. Ah, tá. Entonces, primera cosa es que sí, los interesados se pueden acceder a las posiciones de la ISCD, que habló de la QCT y de la PQCT, que es la periférica QCT, y hay posiciones de 2019 hechas en Malasia en un evento. Entonces hicieron posiciones de Kuala Lumpur en 2019. Y, pienso que el acceso es gratuito al paper. Y allá se habla de todo eso. Y una cosa que se habla bien es que la predicción de fracturas con la QCT o con la densitometría central, es por lo menos la misma. Se habló, se escribió eso. ¿Ah? Todavía, la población que sirve de bases para estudios poblacionales más grandes es pequeña de la QCT si comparado con la densitometría. Entonces, al final del día, la densitometría tiene una herramienta más validada en la utilización. Entonces, es más útil en general. La O sea, que el QCT QCT es más útil para casos especiales. Por ejemplo, una persona con mucha artrosis se puede buscar sus trabéculas y hacer un diagnóstico que muchas veces es imposible de hacerlo en la densitometría. Ok, el QCT sería más bien entonces para estudios. Al clínico le sigue, Olha, por decirlo mira, así, sirviendo más la densitometría. não, olha, Costo y mira, radiación. não, mira, costo de radiação. Costo y radiación. La QCT solamente para masa ósea, pienso que es mucho costosa frente a los beneficios, porque los beneficios tiene tanto más beneficio que la densitometría y que el rayo X combinados y la historia del paciente, que va a acrescentar tanto ese estudio. Muchas veces nada. Entonces, poner al paciente en el examen, tomarse, es para cambiar una decisión. ¿Para qué sirve eso? ¿Para indicar teriparatide? No lo sé, no existe eso. Entonces, muchas veces no es costo efectivo, pero es interesante. Yo tuve un paciente que tuve un diagnóstico de osteoporosis muy joven y sin ningún factor de riesgo pedí una tomografía computadorizada, cuantificada, me enviaron un Phantom, yo pasé el Phantom en tomógrafo y empecé a hacer
tomografias quantificadas. Uma empresa dessas aí de congressos. E o paciente não tinha osteoporose todavia. Era porque tinha muita grasa abdominal compacta. Então, a impressão era que a massa óssea era quase que a mesma que o tecido blando. E a computadora não sabe que o tecido blando está denso. Pensa que a massa óssea que está mala nessa situação, que a densidade de tecido blando e tecido ósseo estão muito cerquita una de la otra. Entonces, yo diría que una de las, por ejemplo, de las bondades de la QCT sería por lo menos medir lo que es la densidad mineral ósea volumétrica, que eso sí no lo puede hacer el DEXA. El DEXA me ayuda al diagnóstico, pero no me mide la densidad ósea volumétrica. Por eso decía que de repente para algunos estudios, para evaluar algunos fármacos, sobre todo fármacos osteoformadores, en esos estudios usar, por ejemplo, QCT sería mejor que usar, por ejemplo, densitometría. Pero para el clínico le sigue siendo útil y sigue siendo el gold standard su densitometría ósea, ¿no? Sí. Entonces, só uma coisa, Gustavo, só para porque tem a ver com o que ele falou agora. Ramiro, por isso existe a tomografia oportunística. Os softwares para cálculo de stiffness, de la resistência óssea, se han desarrollado mucho. Y hoy es posible estudiar mucho y tener mucha certeza de baja calidad ósea, cortical, etc. Riesgo de fractura en un módulo de fracturas de Young. Entonces, se puede utilizar la dinámica física de una fractura para establecer el riesgo de una fractura. Todavía es muy costoso, etc. Entonces, existe la oportunidad de hacer una tomografía de abdomen, tomarse una tomografía de abdomen y obtenerse datos de su fémur, obtenerse datos de tomografía ya hecha, ya tomada por otras razones, por otras indicaciones. Por eso existe el término oportunista. En la charla es importante destacar eso, que están intentando tener una población, un número grande de muestras, de estudios con la 3D. Tanto es que ya existe la 3D DEXA, que es un software de la DEXA para estimarse la 3D de una tomografía. Mira, hacer el contrario, el pensamiento al contrario. Entonces, la tomografía permite estudiarse un módulo de deformidad, de fracturas, que es riquísimo para los pacientes de baja calidad ósea. Entonces, tal vez en futuro se pueda utilizarse más de este recurso, como que un paciente de 70 años ya tomó una densitometría abdominal, una tomografía, perdón, abdominal. Entonces, se utiliza la de abdomen, que se va hasta la mitad de los fémures, casi, un poco más arriba, o tercio proximal, y estudia la calidad ósea de allá. Okay. No sé, esa es la idea. Pero yo creo que a la luz de lo que tenemos hoy, con el TBS podemos precisamente acercarnos a este tipo de pacientes, porque precisamente esa es gran parte de la utilidad del TBS. Y es en ese paciente en donde tenemos dudas de que solamente esa densidad ósea sea suficiente, ese TBS nos está mostrando en forma indirecta la trabécula y nos está diciendo que ese riesgo de fractura en ese paciente diabético que tenía una teórica buena densidad no es tan buena porque su trabécula está deteriorada. Ese paciente que está con glucocorticoides está deteriorando su trabécula y esto nos lo está mostrando. Y los fármacos osteoformadores cada vez están mostrando en los estudios, por eso no lo quise enfatizar demasiado, pero sí lo mencioné, y es que cada vez se muestra que la osteoformación está mucho mejor y se ve cómo la TBS se va mejorando
en la medida en que se va utilizando estos osteoformadores. O sea, en la medida que ya inclusive hay algunos reportes de romosozumab y yo no sé si Avalo también, creo que sí, en donde ya estamos viendo que realmente, además de teriparatide, que cada vez estamos mostrando que cada vez está mejorando la masa ósea. Y no solamente la masa ósea, perdón, sino la trabecularidad, o sea, el TBS está mejorando. Como lo mostré en el ejemplo de empezar con teriparatide, seguir con terapia secuencial de denosumab, en lo cual vamos mejorando no solamente densidad, sino la trabecularidad del hueso. Y a Entonces menos yo creo costo. que A menos costo y menos radiación. Por eso digo, eso tiene su uso específico, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que no podemos medir ahí prácticamente que es volumen, si lo mide, ¿no? Por eso, para algunos estudios, para algunas cosas precisas, pero no sé si quieren ahondar más en esto. Yo creo que hemos sido bastante claros, yo creo que el público o los colegas han quedado claros con respecto a estos puntos. Ya van a ser las 6. No te preocupes, Gustavo, este congreso Sí, es no. pet friendly. Sí, gracias, pet friendly, sí, Este gracias. congreso es pet friendly. Preciso a esta hora tenía que estar ladrando. Sí, mi perrito también ladró en antes, no te preocupes, mi perrito ladró en antes, así que este es pet friendly, así que no te preocupes. Yo le quiero agradecer a ustedes, la verdad, yo creo que esta tarde ha sido muy provechosa, desde la parte básica y ahora la parte avanzada. Yo quiero darle las gracias e invitarlos a que en cualquier momento nos reunamos nuevamente en cualquier otro evento que haya con el Consejo Panameño de Osteoporosis. Por otra parte, antes de finalizar, quiero recordarles a los participantes que mañana pueden entrar a las 7:30. A las 7:30 va la doctora Bielka Sanjur, presidenta del Consejo Panameño de Osteoporosis, a dar la inauguración, y a las 8 arrancamos en forma seguida todo el congreso con muchas charlas y con una cantidad de charlas con un valor incalculable de contenido, donde podrán hacer sus preguntas y sacar sus conclusiones. Yo, Ramiro. Recuerden también los participantes que a los que entran a los stands va a haber un premio, nuevamente repito, el día de mañana en la tarde a las personas que más hayan entrado a los stands de los patrocinadores. Yo que también de verdad estoy muy agradecido, quiero pues extenderte el agradecimiento no solamente a vos, sino al Consenso Panameño de Osteoporosis y a las universidades que nos apoyaron para esta primera parte de Ciencias Básicas, que me parece que es muy importante y que creo que les va a dejar el panorama más o menos plano, mejor allanado, pues, para que el Congreso mañana pueda fluir mucho mejor. Muchas gracias. Saludos, Bruno. Bruno, un abrazo. Un abrazo a todos ustedes y una vez más, gracias a Ramiro que manteve siempre a energia de hacer los eventos y está siempre haciendo as coisas acontecerem. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.